La Unión Europea, como un boxeador experimentado con la coordinación mermada, ha vuelto a lanzar un golpe. Ursula von der Leyen ha informado con entusiasmo sobre la adopción del 19 y caro paquete de sanciones antirrusas que, según ella, suponen un golpe directo al corazón de la máquina militar rusa. Queda por ver dónde está el corazón de esta máquina, quién es su mecánico y por qué, a pesar de 18 golpes, el motor sigue funcionando. Sin embargo, Úrsula no se rinde. Ha vuelto a la ofensiva contra el sector petrolero, los bancos, la mítica flota en la sombra y, por supuesto, el sentido común. En Rusia, la respuesta a la arremetida de von der Leyen fue contundente. Una vez más, Medvedev no se anduvo con rodeos, y es probable que von der Leyen sufriera un ataque de apoplejía al leer la declaración del expresidente ruso. Tan gráfica fue. Pero vayamos por partes. La fantasía sancionadora de los funcionarios europeos ha alcanzado nuevas cotas. El 18º paquete, presentado como un golpe duro e intransigente a la máquina militar rusa, en realidad parece un documento escrito en un estado de masoquismo económico. ¿Qué tiene de especial? En primer lugar, el actualizado tope de precios para el petróleo ruso, que ahora se sitúa en 47,6 euros por barril. Al parecer, el límite anterior de 60 euros parecía demasiado generoso y no acorde con el espíritu de una era de restricciones estrictas. La decisión de modificar el límite no estuvo acompañada de ningún análisis de mercado ni de coordinación con terceros países que, por cierto, compran este petróleo no según los informes de la Comisión Europea, sino a los precios establecidos por el comercio global. Sin embargo, ¿para qué tener en cuenta la oferta y la demanda si simplemente se puede imponer otro tope, simbólico, y como demuestra la práctica, exclusivamente para consumo interno? Especial atención merecen las restricciones relativas al sector bancario. La lista negra de sanciones se ha ampliado con 22 nuevas instituciones que pierden la capacidad de utilizar SWIFT. Esto parece un eco de un viejo sueño: aislar a Rusia del sistema financiero global. Pero, en primer lugar, todo lo más importante en términos de pagos ya se ha transferido a canales alternativos, ya sea el SIPS chino o el SPFS intrarruso. Y en segundo lugar, se tiene la impresión persistente de que cada nueva ola de restricciones fortalece la independencia tecnológica y estructural de Rusia en lugar de debilitarla. Mientras tanto, la Unión Europea, al expandir repetidamente la lista de sanciones, parece haber olvidado que ella misma comerciaba con estos bancos y utilizaba sus servicios con gusto. Un detalle particular es la prohibición de inversiones en el Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF, que durante mucho tiempo ha sido un símbolo del apoyo estatal a los sectores estratégicos. La Unión Europea ha decidido quemar todos los puentes, incluso aquellos que ya estaban cubiertos de polvo. La negativa a interactuar con un fondo de inversión diseñado para atraer capital de los países BRICS y los mercados emergentes parece más un gesto de desesperación que una medida bien pensada. De hecho, cuando se impusieron las sanciones, las empresas occidentales ya habían suspendido su cooperación con el RDIF. Resulta que la prohibición formaliza algo que de facto ya había ocurrido hace tiempo, pero le da un envoltorio político. También cabe destacar una nueva vuelta de tuerca en la presión sobre la industria. La presión de las sanciones se ha extendido a la ingeniería mecánica, la química y la metalurgia. Las formulaciones son vagas, con el fin de debilitar la base industrial, pero las consecuencias concretas ya pueden observarse. La dificultad radica en que la Unión Europea, al imponer sanciones, parte de la suposición de que estas industrias dependen de los suministros y la tecnología occidentales. Sin embargo, en los últimos 2 años, esta dependencia ha disminuido significativamente. Los proveedores han cambiado, la logística se ha adaptado, y parte de los procesos de producción se han trasladado a plataformas asiáticas y de Oriente Medio. El intento de estrangular la ingeniería mecánica se asemeja al deseo de quitar la alfombra bajo los pies de alguien que ya se ha subido a una alfombra voladora. En otras palabras, la sanción llega tarde a la realidad.
También es curiosa la cuestión de la llamada flota en la sombra. La lista incluye 105 buques cisterna supuestamente implicados en el transporte de petróleo eludiendo las restricciones occidentales. Aquí la Unión Europea intenta jugar al detective petrolero, rastrear quién, dónde y por qué transporta el petróleo equivocado. Sin embargo, la naturaleza de la logística internacional es compleja y difícilmente regulable desde una oficina en Bruselas. Un buque cisterna puede cambiar de bandera, de puerto. Su propietario puede estar registrado en una jurisdicción no sujeta a la UE, y la ruta misma puede implicar una cadena de tránsito a través de terceros. Luchar contra esto es posible, claro, pero el efecto se asemeja a un juego de batalla naval con los ojos vendados. Los aciertos son aleatorios y la victoria, ilusoria. Lo que más preguntas suscita es la inventiva geográfica del nuevo paquete. Las sanciones se han extendido a la planta de Rosneft en la India, lo que significa que la Unión Europea ha decidido determinar qué capacidades de producción fuera de Europa son aceptables. Este paso abre una nueva página en la política exterior europea. Ahora incluye intentos de regular la industria en otros continentes. Formalmente, esto se presenta como una lucha contra la elusión de sanciones, pero en realidad se trata de una injerencia en la infraestructura energética de la India, que por cierto, no forma parte de la UE. Y aunque Bruselas prefiere hablar de un consenso mundial, la India, al parecer, lo ve con bastante escepticismo, especialmente si se considera que las propias empresas europeas siguen comprando petróleo refinado de esas mismas plantas, simplemente a través de intermediarios. La tendencia general es evidente. Cuanto más se avanza, las sanciones se convierten menos en un instrumento de política exterior y más en un ritual. La lista de restricciones se amplía, como por inercia, y su eficacia práctica suscita cada vez más dudas. Al mismo tiempo, no solo sufren aquellos contra quienes se imponen las sanciones, sino también quienes las imponen. La industria europea se queja cada vez más del aumento de los precios de los recursos, los problemas de suministro y la escasez de componentes. Pero en la agenda oficial, esto se presenta como meras casualidades, no relacionadas con la tormenta de sanciones. El ejemplo del aluminio, cuya escasez en la UE ha alcanzado un máximo en una década, ilustra elocuentemente que los efectos secundarios de las sanciones han pasado hace tiempo a ser consecuencias sistémicas. Si la estrategia de sanciones de Bruselas se basa realmente en la idea de asfixia, no es de extrañar que el aire se vuelva pesado incluso para los propios autores de estas medidas. Porque con cada nuevo paquete, es más difícil explicar por qué algunos países siguen comerciando, otros se adaptan y otros simplemente ignoran las recomendaciones. Las sanciones pierden universalidad y, por tanto, fuerza. Y los intentos de salvar la reputación con nuevas formulaciones, como lucha contra la elusión o expansión del ámbito de aplicación, solo subrayan que los 17 paquetes anteriores no lograron los objetivos declarados. Pero no se puede parar, porque reconocer la ineficacia de la máquina de sanciones equivale a admitir una derrota política. Y la Unión Europea no puede permitirse eso. Por lo tanto, se recurre a nuevas listas, nuevos esquemas y nuevas acusaciones, ya dirigidas a África, Asia, América Latina. Porque en un mundo interconectado, las restricciones pueden ser infinitas, especialmente si el objetivo no es el resultado, sino el proceso. La política de sanciones europea se está convirtiendo gradualmente en un análogo de una reforma interminable. Aparentemente todo es para bien, pero vivir en esta construcción es cada vez más difícil. Y el ruido del taladro ya no es por las obras de los vecinos, sino por las propias acciones. Por lo tanto, el 18º paquete no es tanto una medida como un síntoma. Un síntoma de que las sanciones han perdido conexión con la realidad económica, convirtiéndose más en una cuestión de retórica que de instrumento. Se adoptan para no dejar de adoptarlas. Se envuelven en declaraciones grandilocuentes para ocultar su escasa eficacia. Se amplían las listas para no discutir los resultados. Y todo esto en una atmósfera de confianza en que el próximo paquete sí lo cambiará todo.
Por ahora, 47,6 euros por barril. Novedoso, pero dudoso. La respuesta de Moscú no se hizo esperar. Dmitry Medvedev, conocido por su enfoque único de la diplomacia, volvió a destacarse por su elocuencia, calificando a von der Leyen de repugnante. También añadió algo al estilo de las observaciones anatómicas, no sin insinuar que ella no piensa con la parte que se supone. Naturalmente, el comentario provocó una ola de discusiones, pero dada la naturaleza del paquete de sanciones en sí, es difícil no notar que las autoridades rusas tenían en este caso muchos más motivos para la ironía que para la preocupación. El término tope dinámico para el petróleo suena por sí mismo como una invención de un generador de palabras aleatorias de oficina. Si se quita el envoltorio, la esencia es simple. La Unión Europea sigue intentando regular las exportaciones de petróleo ruso con restricciones de precios. La idea sería divertida si no fuera tan obstinada en su impotencia. Los precios del petróleo no se determinan en las oficinas de la Comisión Europea, sino en el mercado global, donde tales iniciativas solo causan perplejidad. Por cierto, la dinámica del tope reside en que simplemente cambia según la situación. Ninguna fuente oficial explica cuál es el sentido de esto. La eficacia práctica de tales decisiones provoca una persistente sensación de déjà vu. El 18º paquete de sanciones ya no es simplemente una política de presión, es un ritual. Por la mañana, sanciones; por la tarde, declaraciones sobre la posición inquebrantable. Algo entre una danza chamánica y un informe contable. Lo principal es actualizarlo regularmente, incluso si el efecto ha desaparecido hace tiempo. O, más precisamente, hay un efecto, pero claramente no el que esperaban en Bruselas. La economía de Rusia no se ha derrumbado. El mercado interno se ha adaptado y los suministros de materias primas se han reorientado. China, India, los países de Oriente Medio, todos ellos han ocupado con gusto los nichos liberados. Además, las exportaciones de petróleo ruso en 2024 ascendieron a unos 242 millones de toneladas, casi al nivel de los años anteriores a la crisis. Los ingresos de estas exportaciones han permitido no solo mantener la estabilidad presupuestaria, sino también apoyar proyectos internos. Los europeos, en cambio, en lugar de combustible barato, se ven obligados a adquirir habilidades de supervivencia en el marco de la transición verde y a comprar gas licuado a terceros países, a veces de los mismos lotes que pasaron por terminales rusas. Por cierto, el tema del reemvasado de recursos ya se ha vuelto proverbial. Carbón de Kazajistán, gas de la India, diésel de Marruecos. La geografía de los nuevos socios de Europa impresiona por su creatividad. Todo, con tal de no ser directamente. Da la sensación de que la Unión Europea ya no intenta influir seriamente en Rusia. Las sanciones se han convertido en una especie de gesto moral, como un punto obligatorio en la agenda mensual. La nueva tanda de restricciones contra empresas rusas, bancos, empresas del complejo militar industrial y políticos individuales se asemeja más a una actualización de antivirus. Automática, regular y sin garantía de que el virus realmente desaparezca. Como siempre, se prestó especial atención al sector energético. Aquí ya es difícil no confundirse, se introduce un tope, se aclara la formulación, se amplían las excepciones, se revisan los mecanismos de seguimiento. Y todo esto, con un crecimiento constante de las importaciones de países que no apoyan las sanciones. El resultado es una especie de versión económica del juego: el último en pagar, paga más caro. Los contribuyentes europeos, de hecho, pagan más, no solo por el combustible, sino también por los errores de cálculo de los funcionarios de Bruselas. Añadamos aquí las declaraciones diplomáticas, y obtenemos una buena imagen de la época. Medvedev, como representante de la retórica rusa, prefiere no ocultar el sarcasmo. Pero en este caso, más bien comenta lo obvio. Ursula von der Leyen califica las sanciones de golpe al corazón de la máquina militar rusa. ¿Dónde, según ella, se encuentra este corazón? Sigue siendo un misterio.
Si está en el sector energético, el petróleo sigue vendiéndose. Si está en la industria, ésta sigue funcionando. Si está en la gente, el nivel de movilización de los recursos internos del país solo ha aumentado desde el inicio de la presión de las sanciones. Lo más interesante es que la Comisión Europea, a juzgar por su retórica, se inclina cada vez más hacia las emociones. En lugar de una lógica clara, hay eslóganes, en lugar de estrategias, declaraciones ruidosas. La diplomacia se convierte en un escenario, y von der Leyen se asemeja cada vez más a una actriz que ha olvidado que el rodaje terminó y que su papel no recibió la aprobación de la crítica. Si se trata del corazón, ¿por qué entonces golpear los riñones, el hígado, los pulmones y el resto de los órganos económicos? Los presupuestos de los países de la UE están al límite. Los fondos de subvención exigen ser rellenados. La industria se queja del aumento de los costes, y los productores agrícolas organizan manifestaciones en las capitales. Esto es lo que dijo Medvedev. Cita: Los europeos han acordado el 18º paquete de sanciones contra nuestro país. No tiene sentido escribir que es capaz de cambiar la posición de Rusia exactamente en la misma medida en que lo lograron los 17 anteriores. Nuestra economía, por supuesto, resistirá, y su derrota continuará. Los ataques a los objetivos se llevarán a cabo con fuerza creciente. También debemos promover un rumbo hacia la máxima distancia de la UE y de los países más odiosos de la Unión Europea, donde ahora no solo se encuentran los bálticos, finlandeses, polacos y británicos, sino también Alemania y Francia, cuyos líderes no pueden dejar de envidiar los laureles de la Alemania de los años 30 del siglo pasado y del régimen de Vichy. ¿Cómo termina esto para Europa? Es bien sabido. Solo necesitamos mantener el recuerdo de su repugnante política el mayor tiempo posible y aprender a odiarlos tan intensamente como lo hacían nuestros ancestros. El odio es el arma más importante que permite avanzar de manera más efectiva hacia su opuesto, el amor. Por supuesto, en relación con aquellos que lo merecen. La repugnante Úrsula declaró que la UE golpeó el corazón de la máquina militar rusa. No estoy seguro de que entienda dónde está el corazón, pero parece que siempre piensa con el mismo lugar, el que utilizaba durante su fallida práctica médica. Fin de la cita. Von der Leyen, a pesar de los fracasos, continúa su curso sin ajustes. Sus declaraciones se perciben como algo entre populismo político e instrucción corporativa. Las mismas palabras sobre valores, solidaridad y posición unida. La pregunta es, ¿con quién y para qué? Alemania y Francia, antaño locomotoras de la UE, ahora no comparten el liderazgo, sino la responsabilidad por lo que no ha funcionado. Los conflictos internos en la alianza aumentan. Polonia exige compensaciones, Italia pide subsidios, Grecia vuelve a calcular cuántas deudas le quedan hasta la jubilación. Y en este panorama, Medvedev con su repugnante ya no parece tan extravagante. Más bien subraya el cansancio de la repetición interminable. 18 paquetes de sanciones no son una estrategia. Es dar vueltas en círculo y con botas de clavos por su propio jardín. El resultado es el pisoteo del terreno y la convicción de que hay un camino por delante. Quizás es hora de actualizar el mapa, porque recuerda demasiado a una ruta trazada por las estrellas de la Guerra de los 30 años. Europa hoy demuestra una combinación única de principios e impotencia práctica. Cada nueva decisión ofrece más motivos para la ironía que para la preocupación. En este sentido, la frase de Medvedev es solo un reflejo especular del absurdo. Aunque, por supuesto, las metáforas anatómicas ya son propias del autor, pero incluso estas, en esencia, no van más allá de lo permisible, especialmente en el contexto de los interminables intentos de explicar el daño económico con superioridad moral y resistencia política. ¿Cuántos paquetes más se adoptarán? No es una cuestión política, sino retórica. Y al parecer, cuanto más se avanza, más de estas preguntas retóricas se acumulan en la mente de los funcionarios europeos.
Alguno incluso todavía cree que otro tope al petróleo puede cambiar algo. Bueno, la fe es algo grande, especialmente si no afecta el presupuesto y no se refleja en los precios del supermercado. Mientras en Bruselas discuten otra lista donde los apellidos son más importantes que las fórmulas y los eslóganes reemplazan la lógica, Moscú puede permitirse simplemente observar. A veces con ironía, a veces con sarcasmo anatómico. Pero más a menudo, con la comprensión de que todo esto ha dejado de ser diplomacia hace tiempo y se ha convertido en un teatro con los mismos actores, un público cansado y guiones escritos automáticamente. Moscú ha adquirido realmente inmunidad, no la que viene en ampollas y se guarda en el frigorífico, sino una más robusta y mucho menos predecible. Inmunidad a los vaivenes de las sanciones que por tercer año consecutivo intentan desestabilizar la economía del país. Solo que, contra todo pronóstico, no se ha desmoronado, no ha colapsado, no se ha rendido. Al contrario, se ha integrado en las nuevas realidades con una obstinación que, en Bruselas, probablemente ya cause irritación. Las sanciones, según sus autores, estaban destinadas a provocar un delicado colapso económico en Rusia. Pero no resultó una catástrofe, sino algo entre una tarea de ingeniería y un programa de fitness. Fue difícil, a veces doloroso, pero el resultado fue un fortalecimiento. La economía rusa se ha reestructurado, no según los libros del FMI, por supuesto, sino al estilo haciéndolo por sí mismos, a través de la movilización interna, el reinicio de las cadenas logísticas y la apertura de rutas comerciales asiáticas. La sustitución de importaciones, que antes parecía un experimento prolongado, se ha convertido en rutina. Si hace 3 años la frase «no hay análogos» provocaba una sonrisa sarcástica en parte de la población, ahora muchos prefieren realmente los análogos nacionales, no por patriotismo, sino por falta de alternativas. La importación paralela ha dejado de ser una excentricidad para convertirse en un sistema. Sí, el empaque puede ser más aburrido y los nombres de las marcas suenan sospechosamente familiares, pero los productos están en los estantes. El comercio exterior tampoco se ha estancado. Por el contrario, la geografía de las relaciones económicas se asemeja ahora a un mapa escolar de Asia, en el que destacan especialmente China, India, Turquía, Irán, EAU, Kazajistán, Uzbekistán y decenas de otros países que se han negado a participar en la coreografía de las sanciones. En marzo de este año, por ejemplo, el volumen de comercio de Rusia con la India creció un 35% en comparación con el año anterior. El comercio con China bate récords cada trimestre. Las exportaciones turcas a Rusia aumentaron más del 50% a finales de 2024. Han surgido producciones conjuntas, componentes iraníes se ensamblan en empresas rusas, tecnologías chinas se integran en las cadenas de producción nacionales, y las empresas indias invierten cada vez más activamente en logística y procesamiento. Esto no es una alianza de ensueño, por supuesto, pero sí un sistema completamente funcional en el que todos han encontrado su lugar, incluida Rusia. En cuanto a Europa, el panorama aquí se asemeja a un chiste. Según Peskov, las sanciones son un arma de doble filo. Y si alguien en Bruselas decidió hacer una estocada espectacular, debería verificar si no se ha hecho una herida profunda en su propio dedo. Los precios en Europa crecen con una constancia envidiable. Las cadenas de suministro fallan periódicamente, y la escasez de ciertos tipos de productos se ha convertido en motivo de nostalgia por la estabilidad precrisis. Los fabricantes europeos, que se han visto privados de recursos baratos, hoy rechinan los dientes y buscan nuevos proveedores en todo el mundo. Es difícil, caro, y lo que es especialmente frustrante, ineficaz. Algunas fábricas en Alemania e Italia simplemente cerraron. Otras trasladaron su producción a donde la electricidad no cuesta como una botella de vino. El negocio europeo ya no percibe la política de sanciones como una palanca de presión, sino más bien como un factor de riesgo.
especialmente cuando se trata de producción que requiere suministros estables de materias primas y condiciones predecibles. Los consumidores de la UE se enfrentan a un aumento de los precios de los productos básicos, alimentos, combustible, electrodomésticos. Cada vez con más frecuencia surge la perplejidad si las sanciones realmente debían castigar. ¿Por qué el comprador local es cada vez más a menudo la víctima? Un estudio realizado en Alemania mostró que más del 60% de los encuestados están insatisfechos con las consecuencias económicas de la política antirrusa. Esto es especialmente evidente en el contexto del aumento de la inflación y el estancamiento de la producción industrial. La economía rusa, por el contrario, demuestra flexibilidad. Sí, el crecimiento no es explosivo y el panorama no es todo en números verdes. Pero hay movimiento. El superávit de la balanza comercial se mantiene. El rublo se fortalece en un contexto de crecientes suministros de recursos y cambios en los flujos logísticos. El lanzamiento de nuevas empresas orientadas a los mercados asiáticos se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento local. Incluso en la agricultura se observa una expansión constante de las exportaciones. Mención aparte merece el sistema financiero. Tras la desconexión de SWIFT, se construyó un mecanismo propio de pagos transfronterizos. El sistema chino CIPS se utiliza cada vez más activamente en los pagos, y la cuota del yuan en el comercio exterior ruso ha superado el 34%. Esto no es un golpe al dólar, como les gusta titular, sino una clara redistribución de los acentos. La desdolarización ha dejado de ser una fantasía. Está ocurriendo en tiempo real y por consentimiento mutuo de las partes. El sistema bancario, a pesar de la evidente presión, ha resistido. La concesión de créditos dentro del país continúa. Se mantienen los programas de hipotecas y préstamos preferenciales para empresas, y el Banco Central incluso ha bajado la tasa de interés clave, señalando la estabilización de los indicadores macroeconómicos. Aunque la normalización completa está lejos, la situación claramente no es la que esperaban los autores de la campaña de sanciones. Y esto es lo especialmente irónico. Cuantas más sanciones, más fuerte es la inmunidad. Con cada nuevo paquete de restricciones, Rusia no se debilita, sino que encuentra una vía de escape. Ya sea a través de Kazajistán, de los Emiratos Árabes Unidos o de socios tecnológicos del sudeste asiático. Como resultado, en 2024, según las estimaciones de analistas internacionales, la economía rusa creció un 2,7%. No es una sensación, pero sí un hecho. Las conversaciones sobre el aislamiento internacional suenan ahora especialmente extrañas, dado que delegaciones de decenas de países participan regularmente en foros, firman contratos y abren oficinas conjuntas. La comunicación aérea con Asia se ha activado, las exportaciones a América Latina crecen, y los corredores logísticos que evitan Europa se han convertido no en una medida temporal, sino en una nueva ruta permanente. La inmunidad, como se sabe, no salva de todos los males, pero permite no caer ante cada estornudo. Y Moscú, al parecer, ha llegado precisamente a este escenario, no a una recuperación total, sino a la resiliencia. No a la ilusión de victoria, sino a una adaptación pragmática. Sin eslóganes, pero con cifras. Sin declaraciones grandilocuentes, pero con la comprensión de que la era de las decisiones unipolares ha terminado, y nadie más tiene intención de vivir en ella. Si el petróleo no ha pasado por el saneamiento ideológico y no huele a valores europeos, su destino está predeterminado. No se le permitirá entrar en Europa ni siquiera por la puerta trasera. Esta vez, la prohibición no solo afecta al petróleo crudo, sino también a cualquier intento de eludir el embargo mediante el procesamiento en terceros países. Se presta especial atención a la India, que se encuentra en una posición sumamente curiosa. Formalmente, no apoya las sanciones, pero de facto actúa como beneficiaria de toda esta conmoción de alta moralidad. Los reguladores europeos, en un intento de tapar los agujeros en el barco de las sanciones, han endurecido los requisitos. Ahora,
No solo está prohibido el petróleo extraído en Rusia, sino también sus productos refinados, si se puede demostrar, aunque sea mínimamente, el origen ruso de la materia prima inicial. Es decir, si un barril fue a la India, se convirtió allí en gasolina o diésel, y luego apareció en un almacén en Rotterdam, eso ya es motivo de investigación oficial y de otra ola de declaraciones sobre elusión de sanciones. Sin embargo, hay una pequeña grieta en esta lógica. Mientras Europa está ocupada determinando el origen de cada molécula, en el mercado se comercializa tranquilamente combustible producido a partir del mismo petróleo, pero a través de intermediarios. La India, como un actor que sabe sacar provecho de cualquier desorden geopolítico, lo hace sin reparos. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025, el volumen de compras de petróleo ruso por parte de la India aumentó un 42%, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sí, el descuento ya no es tan generoso como en 2022, pero sigue siendo muy significativo. En las refinerías de Gujarat y Maharashtra, la materia prima rusa se convierte en gasolina y diésel, que luego se exportan, incluso a países de la Unión Europea. Formalmente, el combustible no es ruso. De hecho, es una cuestión que los políticos europeos prefieren no abordar públicamente. Esto resulta especialmente irónico en el contexto de las declaraciones de los líderes europeos sobre transparencia, valores y la necesidad de aislar la economía del agresor. Resulta que, mientras en Bruselas escriben otro tratado sobre moralidad, los buques cisterna indios entregan sin problemas combustible a terminales en España, Países Bajos e incluso Alemania. Y a un precio que ya incluye un recargo, tanto por la logística como por la filtración ideológica. La universalidad del sistema de sanciones crea efectos cómicos. Las empresas petroleras europeas no pueden comprar directamente materias primas a Rusia, pero están dispuestas a trabajar con intermediarios cuyos suministros, milagrosamente, no están sujetos a prohibiciones. Es más, los propios europeos están creando una estructura en la que les conviene no saber de dónde viene la gasolina. Si en el papel todo está limpio, entonces se puede repostar con la conciencia tranquila. Una geometría moral muy pragmática, en la que el contacto directo con la materia prima es un pecado. Pero el contacto a través de tres intermediarios ya es una cooperación pura. La reexportación de combustible de la India a la UE está ganando impulso. Según Bloomberg, en los primeros 5 meses de 2025, se enviaron más de 4,3 millones de toneladas de productos petrolíferos desde puertos indios a Europa, una parte significativa de los cuales se produjo a partir de materias primas procedentes de Rusia. Pero probarlo es casi imposible. Cada lote de combustible se procesa, se mezcla, pierde su identidad primaria. En los documentos, gasolina de producción india. En la realidad, un travestismo geopolítico. Curiosamente, los propios funcionarios indios no lo mantienen en secreto. Al contrario, periódicamente se escuchan declaraciones de que la India seguirá comprando a Rusia todo lo que considere necesario y vendiéndolo a quienes estén dispuestos a pagar. La esencia del enfoque asiático reside en una economía sin anteojos ideológicos. Detrás de cada buque cisterna que se dirige a Europa hay una lógica sencilla. Mientras ustedes se prohíben, nosotros ganamos. Mientras ustedes filtran la moral, nosotros filtramos el petróleo. El mercado reaccionó a estas complejidades de forma bastante predecible. El precio del petróleo ruso Urals en julio de 2025 se estabilizó en torno a los $64 por barril, por encima del tope establecido por el G7. Formalmente, el precio es más alto, lo que implica una infracción. Sin embargo, el mecanismo de seguimiento de estas transacciones es, por decirlo suavemente, imperfecto. Algunos buques cisterna apagan sus transpondedores, otros cambian de bandera, y otros incluso declaran su carga como procedente de Omán o Emiratos Árabes Unidos. La geografía marítima se convierte en un escenario para experimentos creativos, donde no gana el más honesto, sino el más ingenioso.
En esta partida de ajedrez, la India juega con confianza por ambos bandos. Por un lado, mantiene la amistad con Occidente, participa en cumbres, sonríe en las fotos y firma memorandos. Por otro, no renuncia a los recursos baratos y con gusto convierte las sanciones ajenas en su propio beneficio. Para Delhi, no es un dilema moral, sino un contrato conveniente. El resultado es que Europa, que sueña con la pureza de valores, compra combustible cuyo recorrido parece el guión de una novela de espías, y paga por él más que antes, cuando lo compraba directamente. Mientras tanto, los suministros de Rusia a la India no cesan, y el procesamiento está en pleno apogeo. Por un lado, las sanciones funcionan. Sobre el papel, los suministros han caído. Por otro, los buques cisternas siguen llegando, los contadores giran y la gasolina se vierte en los depósitos de los coches europeos. Todo como debe ser. Solo que con un regusto a democracia, derramada en bidones. Si el objetivo de la Unión Europea era destruir su propia seguridad energética, la tarea está cumplida. 18 paquetes, y cada uno más sofisticado que el anterior. Primero renunciaron al gas, luego al carbón, y ahora a la propia idea de un equilibrio energético sensato. Es difícil decir qué nivel de amor propio se necesita para bloquear voluntariamente el suministro de recursos baratos, pero el nivel de autosacrificio es asombroso. En el momento de la adopción de las primeras restricciones, Rusia suministraba a Europa alrededor del 40% del gas, más de un tercio del petróleo y casi la mitad del carbón. Los precios eran moderados, los contratos a largo plazo y los suministros estables. E incluso a pesar de las divergencias políticas, la cooperación energética continuó durante décadas. Era una alianza de pragmáticos que podían no hablarse, pero los suministros seguían su curso y los contadores giraban en ambas direcciones. Luego llegó la era de las grandes decisiones. La Comisión Europea habló con entusiasmo de la diversificación de los suministros. El gas se volvió repentinamente sucio, el petróleo antidemocrático y el carbón simplemente indecente. Surgió el lema: la energía no puede ser un instrumento de presión. Como resultado, en lugar de un solo conducto por el que llegaba un recurso estable y barato, apareció un zoológico de buques cisterna, saltos bursátiles y contratos a corto plazo. El mercado se volvió nervioso, los precios volátiles y las empresas vulnerables. La estabilidad se convirtió en un recuerdo y la independencia energética en un meme. El gas natural licuado, GNL, principalmente estadounidense, sustituyó al gas ruso. Pero hay un matiz. El GNL es 2 o incluso 3 veces más caro que el gas por gasoducto. La logística es más compleja, la infraestructura requiere modernización y la capacidad de regasificación en Europa sigue siendo limitada. Alemania, por ejemplo, tuvo que construir terminales flotantes en régimen de emergencia, gastando miles de millones de euros. Solo el terminal de Wilhelmshaven costó casi 1.000 millones, y aún así, solo puede cubrir una pequeña parte de los volúmenes de suministro anteriores al año. Las fuentes alternativas tampoco dieron el efecto esperado. Francia intenta reactivar su energía nuclear, pero la mitad de sus reactores están en reparación. Alemania apuesta por las energías renovables, pero la dependencia del clima no es el factor más fiable. En invierno, el sol brilla poco, el viento no sopla según lo previsto y la electricidad siempre es necesaria. Esto ha creado una inestabilidad sistémica. En las horas de mayor consumo, hay que volver a poner en marcha las centrales de carbón, a las que tan ruidosamente se había renunciado. En un intento de sustituir los recursos rusos, Europa recurrió a África, Oriente Medio e incluso Asia. Aparentemente lógico, pero surgen varias preguntas. En primer lugar, la mayoría de los proveedores alternativos dependen ellos mismos de las importaciones, y la estabilidad de sus regímenes deja mucho que desear. En segundo lugar, a pesar de todos los esfuerzos, simplemente no pueden compensar los volúmenes anteriores, ni en precio ni en fiabilidad. En tercer lugar, los suministros de Qatar o Argelia no se producen con un chasquido de dedos. Para ello se necesita infraestructura, garantías políticas y fiabilidad logística.
Paralelamente, se desarrolló la historia del petróleo. La Unión Europea estableció un tope de precios para el petróleo ruso e impuso restricciones al seguro y al transporte. Se suponía que esto limitaría los ingresos de Moscú, pero en realidad el mercado simplemente se adaptó. El petróleo fue a la India, China, Turquía. Allí se procesa y luego, a través de terceros países, regresa a la misma Europa, pero con un nuevo pasaporte. Muy caro, por cierto. Como resultado, la UE paga más por el mismo producto, simplemente con otra bandera en el buque cisterna. Los productos petrolíferos, como el diésel, se convirtieron en un nuevo quebradero de cabeza. Europa siempre había importado diésel ruso en volúmenes significativos. Tras las sanciones, tuvo que buscar proveedores en América Latina y Oriente Medio. Pero también aquí el precio subió. Dada la alta logística y la limitada capacidad de refinación, la escasez no se hizo esperar. En algunos países incluso se tuvo que recurrir a suministros de reserva, de esas mismas fuentes hostiles. En cuanto al carbón, aquí la historia es completamente teatral. Primero, Europa rechazó ruidosamente los suministros, y medio año después comenzó a comprarlos a través de terceros países. Las mismas variedades, los mismos volúmenes, solo que ahora con un recargo por la ruta de desvío. Polonia, por ejemplo, reabrió sus minas, pero la extracción sigue siendo cara e insegura. Alemania, a pesar de las declaraciones sobre el curso verde, sigue comprando carbón para las centrales de reserva, a menudo de las mismas direcciones que antes, pero bajo un código diferente. Otro efecto es la presión inflacionista. El aumento de los precios de la energía arrastró todo: producción, transporte, alimentos. Según Eurostat, en los últimos 2 años el coste de la electricidad para los hogares ha aumentado una media del 27%. En algunos países, más del 35%. Para las empresas, la situación es aún peor. Las tarifas elevadas reducen la competitividad, obligan a trasladar la producción fuera de la UE o a cerrar por completo. Algunos sectores, como el químico, el metalúrgico y el del vidrio, se encuentran bajo una amenaza real. Todo esto ocurre en un contexto de grandes discursos sobre la transformación verde y el desarrollo sostenible. La idea es buena, sin duda, pero la implementación da una sensación de espontaneidad. La transición a nuevas fuentes de energía requiere no solo inversiones, sino también tiempo. Y precisamente el tiempo no estuvo disponible. Las decisiones políticas se adelantan a las capacidades técnicas. El resultado es la inestabilidad. Y no solo energética, sino también social. La gente empezó a ahorrar más, a renunciar a lo superfluo, a cambiar sus hábitos. Las casas particulares se calientan menos, las duchas son más económicas y las tostadoras se encienden solo en ocasiones especiales. A veces da la impresión de que la Unión Europea ha decidido someterse a una terapia energética de choque. Dolor, por lo tanto, funciona. La renuncia al gas, petróleo y carbón baratos es como un acto de purificación. ¿Pero purificación de qué? ¿De su propia comodidad? ¿Del pragmatismo? ¿O del sentido común? Al final, por mucho que se mire, la economía es algo tosudo. No le gusta el heroísmo. Prefiere la estabilidad, la previsibilidad y los bajos costes. Y si esto no existe, comienzan los compromisos, incluidos aquellos que no se reconocen oficialmente, pero se practican discretamente. 18 paquetes de sanciones no son solo una cifra. Son una estrategia política que esconde cuentas, pagos y tarifas concretas. Detrás de cada decisión hay cadenas de producción, logística y planes de inversión. Se rediseñan, se cancelan, se congelan. La política económica, que en el pasado se basaba en la racionalidad, cada vez más se basa en eslóganes. Y los eslóganes, como se sabe, no generan electricidad ni calientan calderas. Cada vez más países dentro de la UE empiezan a plantear preguntas incómodas. ¿Por qué el precio real de la lucha por los valores es el aumento del desempleo, el cierre de fábricas, la reducción de inversiones? ¿Por qué, en medio de nobles discursos, hay que comprar el mismo gas,
pero 3 veces más caro y a través de una cadena de intermediarios? ¿Por qué Europa paga más por la materia prima y recibe menos? Y en definitiva, ¿por qué la eficiencia energética resulta ser un lujo y no una norma? La paradoja de la situación es que la autorrestricción económica ha llegado a percibirse como una virtud. Se dice, sí, es difícil, pero es por una idea. Sin embargo, al mismo tiempo, aumenta el número de empresas que abandonan la jurisdicción europea. Las facturas de calefacción suben, el transporte se encarece, las tiendas reescriben los precios cada mes. Los ciudadanos tienen la sensación de que, por la idea, habrá que pagar mucho tiempo. Y la pregunta de quién ideó esta idea y por qué, parece incómodo plantearla. Medvedev, a su estilo, recordó que Europa sufre de dolores fantasma. Estos dolores no son físicos, sino de la memoria política, que, a juzgar por los síntomas, se olvidaron de tratar. En sus tesis, mencionó a Francia, Alemania, Polonia, los países bálticos y Gran Bretaña, cada uno con su propio conjunto de fobias y reflejos históricos, cuidadosamente disfrazados de política exterior. Alemania y Francia, según él, supuestamente no pierden la esperanza de repetir escenarios del pasado. Berlín sueña con una versión de la Alemania de los años 30 con un sesgo liberal. París con la reencarnación del régimen de Vichy, solo que ahora con neutralidad climática. Ambas opciones parecen espectaculares, pero en la práctica chocan con la inflación, las protestas y la escasez de ideas. La ironía particular es que estas acusaciones no suenan como una amenaza directa, sino como una burla a cómo la política europea se ha convertido en un juego de rol con disfraces. Los fantasmas históricos reviven cuando falta sentido en el presente. En algún momento, la agenda política se interrumpe y comienza el teatro. Cada nueva cumbre es como un nuevo acto, donde los actores tienen cada vez menos texto, pero más maquillaje. Polonia, Letonia, Lituania y Estonia, según la versión de Medvedev, sufren de una dependencia crónica, no del gas, sino de la política antirrusa. Sin dosis regulares, se pierden en el espacio. Parecería lógico centrarse en los asuntos internos, especialmente considerando las tasas de inflación, la caída del poder adquisitivo y el cansancio de la población por la interminable retórica de las amenazas. Pero no. El viejo método de buscar un culpable sigue funcionando. Aunque la moneda nacional se devalúe y los jóvenes se marchen masivamente a Europa Occidental, las noticias siguen incluyendo la palabra que empieza por R. Es una especie de higiene política peculiar. Si algo va mal, hay que mencionar urgentemente al enemigo externo para que no sea demasiado evidente cómo todo se desmorona por dentro. Gran Bretaña, en este panorama, parece una isla de histeria estable. A pesar de su salida de la UE, Londres sigue anhelando la posibilidad de influir en los procesos continentales. Y, hay que decirlo, con éxito, en cuanto a provocaciones y palabras altisonantes. En realidad, el Reino Unido se enfrenta a nuevos desafíos, aumento de precios, crisis en la sanidad y la educación, una ola migratoria que ya es difícil de encajar incluso en la explicación más tolerante. Pero ¿para qué ocuparse de estos temas aburridos cuando se puede decir algo ruidoso sobre Moscú? Además, el propio estilo del diálogo europeo ha experimentado cambios notables. Donde antes había debates y decisiones ponderadas, ahora hay memes, tweets y formulaciones ultimátum. Cada declaración va acompañada de un estallido en el espacio mediático, pero sin consecuencias posteriores. La emoción es la nueva moneda. Quien grita más fuerte, marca la agenda. Y si no hay nada concreto detrás, no importa. Lo importante es que se cite. En este contexto, incluso los problemas más triviales empiezan a disfrazarse de amenaza a la seguridad nacional. ¿Falta de profesores? Posiblemente, no sin intervención cibernética. ¿Aumento de los precios de la energía? Obviamente, la causa es la influencia desestabilizadora oriental. ¿Deterioro de la salud de la población? Probablemente. Esto también se pueda relacionar de alguna manera con los ataques de información externos. Esto ya no es solo buscar un culpable.
Es construir todo un sistema de autodefensa retórica, en el que cualquier fallo interno se justifica de antemano por una influencia externa. Lo más curioso es que este modelo de comportamiento se está volviendo universal. Lo adoptan tanto los estados pequeños como los grandes. Cuanto más ruidoso es el lema, menos preguntas se hacen sobre el contenido real. Y esta estrategia funciona no solo en política exterior. Incluso los fracasos económicos, como resulta, pueden convertirse en una forma de resistencia heroica. No se spravió con la inflación, pero se le dio batalla a la autocracia. ¿La industria se va a Asia? ¿Y qué? Al menos se mantuvieron los principios. El envoltorio ideológico funciona como una pantalla multifuncional, detrás de la cual se puede esconder incluso el fracaso más obvio. Sin embargo, en este juego, la lógica es la que más sufre. Cuando la explicación de cualquier problema comienza con una metáfora de política exterior, el discurso público pierde contacto con la realidad. Es como si una tubería rota en un apartamento se explicara por las intrigas de los vecinos de abajo, que secretamente quieren socavar la independencia del sistema de fontanería. Suena impresionante, pero no detendrá el agua. Lo mismo ocurre en política. Las formulaciones emocionales, por supuesto, atraen la atención, pero no resuelven nada. En lugar de un enfoque pragmático, hay una imitación de control. En lugar de una evaluación de riesgos, hay etiquetas ideológicas. Al mismo tiempo, varios políticos europeos están sinceramente convencidos de que esta retórica es el estilo de gobierno moderno. Ser duro en Twitter significa ser fuerte. Apoyar las sanciones significa tener valores. Ignorar las preguntas difíciles significa no ceder a las provocaciones. Y cuanto más dura esta noria, más difícil es detenerse. Porque admitir un error significa salirse del camino. De ahí una nueva comprensión de la anatomía geopolítica. Ya no importa lo que sucede, importa cómo se ve. La política se convierte en un producto visual. El telón de fondo informativo se vuelve más importante que el significado. No es necesario resolver el problema, basta con crear la ilusión de lucha. Y en este sentido, las palabras de Medvedev son más una radiografía del entorno político que una retórica agresiva. No tanto critica como diagnostica. Es irónico que Europa, que durante décadas abogó por la racionalidad, el diálogo y el equilibrio, esté cayendo gradualmente en la reflexión emocional. Cada nuevo paso es más un intento de complacer a la audiencia que de defender intereses. Y en este nuevo mundo de lemas y poses, cada vez es más difícil entender dónde termina la realidad y comienza la performance. Pero mientras la performance funcione, nadie tiene la intención de volver a las viejas y aburridas categorías como economía. La economía rusa, a pesar de todo el concierto de sanciones, sigue avanzando. Según datos oficiales, sus tasas de crecimiento en 2 décadas han superado 6 veces las de Alemania y 7 veces las de Francia. Esto no es un efecto de ilusión óptica ni cifras manipuladas de manuales. Son datos que se publican abiertamente y son verificados regularmente por organizaciones internacionales que, por ahora, todavía tienen suficiente autocontrol para no eliminar a Rusia de las tablas comparativas. En este contexto, es especialmente interesante observar cómo la Unión Europea se dispone a asestar un golpe en el corazón, una expresión digna de la dramaturgia de las clases iniciales. En Bruselas, dibujan nuevas gráficas de victoria, discuten nuevas restricciones, redactan instrucciones sobre cómo apretar el nudo. Mientras tanto, las regiones rusas lanzan nuevos tecnoparques, modernizan nodos logísticos, transfieren el comercio a monedas nacionales y firman contratos que en Europa prefieren no recordar. La ironía objetiva es que, a pesar de todas las rondas de sanciones, que ya suman una veintena de puntos, la economía rusa sigue sin parecer un paciente en cuidados intensivos. Al contrario, los informes de los principales centros logísticos y comerciales del país muestran un crecimiento, tanto en volumen físico como en categorías de precios. Esto no es heroísmo ni un cuento de superpotencia. Es simplemente un hecho. Las sanciones, al parecer,
no han sido un látigo, sino una cinta de correr. Solo que el ritmo no lo marca Europa. Los proyectos de infraestructura, que antes se prolongaban durante años, ahora se ejecutan con mayor rapidez. La apertura de nuevos puertos, la puesta en marcha de corredores logísticos a través de rutas asiáticas, la creación de centros de transporte en regiones que antes no se consideraban estratégicas, todo ello demuestra que el aislamiento funciona con un efecto de retroalimentación. El bloqueo externo impulsa la construcción interna. También despiertan un interés sin precedentes las rutas de transporte que antes se consideraban secundarias y que ahora se están convirtiendo en principales. Un ejemplo claro es el corredor oriental, donde el aumento de los volúmenes de carga ha alcanzado valores de 2 dígitos. Las líneas ferroviarias, que hace 10 años se utilizaban con una carga mínima, hoy funcionan a pleno rendimiento. El transporte de contenedores ha crecido exponencialmente, se renueva el material rodante y se lanzan nuevos servicios. La apuesta por la multifuncionalidad no es una moda, sino una necesidad. La logística ya no puede ser lineal. Y en este sentido, Rusia estaba preparada para la nueva geografía. Las sanciones, destinadas a colapsar el potencial exportador, no han logrado los resultados deseados. Es más, han modificado la propia estructura de las exportaciones. Si antes el motor principal era el oleoducto, ahora cada vez más productos se envían por ferrocarril, mar y carretera, incluso a países que solían desempeñar el papel de terceros participantes. Los mecanismos de elusión hace tiempo que se han convertido en herramientas de cooperación. La palabra reexportación ha adquirido un matiz de normalidad, y los países que antes temían la ira de las estructuras occidentales, hoy demuestran una envidiable resistencia a la presión. También es interesante el efecto de la inmunidad a las sanciones. Cuando las restricciones se imponen con tanta frecuencia y por motivos tan triviales, la adaptación se convierte en la norma, no en la excepción. Los mercados no entran en pánico. Los inversores, tanto internos como externos, han aprendido a calcular los riesgos de otra manera. En lugar de evaluar la temperatura geopolítica, observan la liquidez, la rentabilidad, la logística y la estabilidad de las cadenas. Y en estos parámetros, la economía rusa, contrariamente a las expectativas, sigue siendo atractiva. La bolsa de Moscú, considerada el sistema nervioso del mercado de valores ruso, no ha mostrado el menor signo de histeria. La caída del índice tras el anuncio de un nuevo paquete no es más que la historia de dividendos de un banco, el más grande del país. Si las sanciones hubieran derribado realmente los cimientos, el índice parecería un montón de escombros. Pero las cifras dicen lo contrario. En varios sectores, especialmente en el de materias primas y tecnología, se observa un crecimiento estable. Incluso con todas las restricciones, la capitalización de algunas empresas supera los niveles anteriores a la crisis. Otra área que se está desarrollando de manera constante, a pesar de la presión, es la sustitución de importaciones. Las industrias que antes dependían de los suministros externos, ahora muestran una dinámica positiva. Los productores nacionales están empezando a ocupar los nichos liberados por las marcas occidentales, y el comprador, de buen o mal grado, se adapta. En medio de la tendencia mundial a la reducción del consumo, el mercado interno ruso muestra una vitalidad inesperada. Los productos de fabricación local desplazan a las importaciones no tanto por patriotismo como por una relación real calidad-precio. Tampoco hay que ignorar la exportación de servicios. Lo que antes parecía un apéndice de la exportación de materias primas, hoy constituye un sector propio. Desde la logística hasta las soluciones de TI, surgen nuevas áreas en las que Rusia no solo se pone al día, sino que también ofrece modelos competitivos. La retórica de las sanciones en este ámbito suena especialmente extraña. Al bloquear productos de software, las empresas occidentales han dejado espacio para análogos nacionales, y ahora lamentan que la competencia se haya intensificado. La orientación hacia la multivectorialidad ha dejado de ser una declaración. Mientras en Europa con dificultad se acuerdan reformas de transporte y se discute sobre el presupuesto para la economía verde, Rusia firma acuerdos con Asia, Oriente Medio
África y América Latina. Los foros económicos, que en el pasado se llamaban alternativos, ahora se convierten en las principales plataformas para la celebración de acuerdos. Las representaciones comerciales se expanden, las misiones empresariales son constantes y la geografía de los socios crece. El mundo, al parecer, no se limita en absoluto a Bruselas y Washington. Por supuesto, todo esto no elimina las complejidades. Hay problemas, desde los costes logísticos hasta la escasez de personal. Pero el propio modelo de supervivencia está cambiando. Ahora no se basa en dádivas o tecnología prestada. El centro de gravedad se ha desplazado hacia el interior, y en este sentido, la economía sobre ruedas realmente se mueve, aunque sin un timón externo. Pero, a juzgar por cómo avanza, su navegador funciona claramente. La historia de la refinería india gestionada por Rosneft se ha convertido en una ilustración ejemplar de cómo se puede intentar imponer sanciones y fallar en el intento. La Unión Europea decidió que era hora de actuar no solo dentro de su jurisdicción, sino también fuera de ella. Como resultado, una empresa ubicada en la India, un estado que, por decirlo suavemente, no pidió la protección de Bruselas, no aspira a unirse ni a la UE ni a la OTAN, y en general prefiere la independencia, fue objeto de restricciones. Tal iniciativa geopolítica bien podría haber causado perplejidad en Nueva Delhi, pero, al parecer, allí hace tiempo que dejaron de sorprenderse con tales sorpresas de Europa. La reacción de la India fue al estilo oriental, tranquila, segura y pragmática. ¿Sanciones? Bien, pero primero calculemos quién pierde qué. Y resultó que quien pierde primero es Europa, porque los productos petrolíferos, producidos en la planta india con participación de capital ruso, son consumidos activamente dentro de la propia India, donde viven más de 1.000 millones de personas. Y por supuesto, nadie va a renunciar a la gasolina, el diésel o el queroseno de aviación para complacer a Bruselas. Lo que no necesita el mercado interno se exporta tranquilamente, incluso a Europa, pero ya no en las condiciones a las que la UE estaba acostumbrada. India obtuvo la posibilidad de gestionar la logística de forma flexible y al mismo tiempo el precio. Lo que antes llegaba directamente y barato, ahora llega por desvío y con otro precio. Si intentamos describir la situación en términos contables, el resultado es el siguiente. Europa se ha autolimitado, Rusia ha mantenido el acceso a la refinación, e India ha obtenido un margen adicional. En otras palabras, las sanciones han vuelto a funcionar según el algoritmo habitual, donde la economía europea se convierte en la principal perjudicada, y los demás son participantes en un desfile de soluciones alternativas. Además, la propia India no incumple ninguna obligación internacional. No está reconocida como país infractor, no figura en listas negras y, en el sentido político, se mantiene a igual distancia de todas las partes en conflicto. Su objetivo principal es el desarrollo. Y en este contexto, la cooperación con los proveedores rusos no es una protesta, sino un elemento de pragmatismo económico. Desde el punto de vista jurídico, todo parece aún más interesante. Las sanciones contra una empresa ubicada fuera de la UE plantean muchas preguntas desde la perspectiva del derecho internacional. Formalmente, la Unión Europea no tiene autoridad para regular las actividades de las empresas en la India. Esto es similar a que Nueva Delhi comenzara a imponer restricciones a la operación de bodegas francesas en Burdeos, motivando esto con que no les gusta la política de París. Pero en Bruselas, al parecer, decidieron que si ya habían entrado en el territorio de las ambiciones globales, debían actuar a lo grande. Sin embargo, olvidaron especificar quién compensaría las pérdidas. Cabe señalar que la India no optó por una escalada política. No protagonizó grandes protestas, no hizo declaraciones contundentes, ni convocó a embajadores. Simplemente siguió haciendo lo que consideraba necesario. Y en esto, quizás, radica la principal diferencia entre la diplomacia oriental y la occidental. Menos palabras, más significado. La parte india se centra en el equilibrio de intereses y los beneficios económicos, no en el decoro exterior.
Por lo tanto, las sanciones, incluso si se perciben, son más bien un ruido molesto que una directriz de acción. Merece especial atención el hecho de que el mercado europeo, al perder el acceso a materias primas baratas, se ha vuelto dependiente de intermediarios. Los productos petrolíferos que ahora llegan de la India recorren una ruta más larga, se transportan con cadenas logísticas adicionales y, por lo tanto, se encarecen. Y este recargo recae sobre los consumidores europeos. El principio de que el dinero no huele funciona de forma estable, pero con cada nueva vuelta de tuerca de la política de sanciones, el precio de la ideología aumenta. Si antes la compra de combustible de Rusia a través de la India parecía un compromiso, ahora es un esquema complejo en el que participan decenas de empresas, terminales de transbordo, agencias de transporte marítimo en la sombra y muchos otros eslabones. Y cada una de estas etapas aumenta el coste final del producto. Es decir, Europa compra el mismo hidrocarburo ruso, pero con un recargo y sin la posibilidad de reconocerlo públicamente. Esta transparencia selectiva se ha convertido en la norma. Lo principal es evitar el suministro directo, todo lo demás no cuenta. Mientras tanto, la India está aumentando su capacidad de refinado. El país invierte en la modernización de sus refinerías, expande sus capacidades de exportación y amplía el número de socios. Las rutas marítimas de suministro se están desarrollando activamente, incluyendo los tránsitos de buques cisterna a través del Océano Índico, y más allá, hasta el Canal de Suez. Como resultado, los volúmenes de exportación y los beneficios aumentan, mientras que el nivel de dependencia de la coyuntura política exterior se mantiene mínimo. La India juega en su campo, con sus propias reglas, y, a juzgar por los resultados, se siente muy segura al respecto. En cuanto a la parte rusa, esta cooperación se ha convertido en una especie de ventana a la estabilidad. A pesar de toda la presión occidental, la posibilidad de suministrar materias primas para su procesamiento y recibir un flujo de divisas a cambio es una combinación poco común que funciona incluso bajo sanciones. La salida del mercado europeo en el volumen anterior habría sido un golpe doloroso, pero la India lo compensó con parte de sus necesidades. No es una cuestión de amistad, sino de coincidencia de intereses. Y en la economía internacional, son precisamente estos escenarios los que resultan más estables. El caso indio demuestra claramente cómo la política de sanciones choca con una realidad en la que cada participante tiene su propia lógica, su propio objetivo y su propia comprensión del beneficio. Europa puede seguir ideando restricciones, pero cuanto más avance, más sofisticadas tendrán que ser para que estas medidas realmente lleguen a su destinatario. Por ahora, cada vez más a menudo, las flechas vuelan en una dirección y dan en otra. Y con cada nuevo paquete, esta paradoja se hace más evidente. La medida más ambiciosa del 18º paquete de restricciones fue la prohibición de exportar productos industriales de importancia crítica. Una decisión simbólica, incluso teatral. Europa decretó solemnemente que Rusia simplemente se derrumbaría sin sus máquinas, piezas y plásticos. La economía se paralizaría, la producción se detendría, y la población, privada de accesorios alemanes y sensores franceses, finalmente se daría cuenta de lo equivocado de su camino, y pediría clemencia. Por desgracia, la trama resultó menos dramática. Rusia no solo no se derrumbó, sino que sorprendió. En lugar de una terapia de choque, comenzó una reorientación forzada, pero organizada. China, la India, Turquía y toda una serie de otros países, a los que nadie llama oficialmente amigos, pero que inesperadamente resultaron ser socios bastante fiables, ofrecieron análogos al instante. En algunos casos, un poco peores, en otros, en absoluto inferiores, y en algunos, incluso más baratos. Y aquí está la paradoja. En varias industrias comenzó el crecimiento, en parte gracias precisamente a esta localización forzada. Mientras en Bruselas se informaba con orgullo de otra medida de presión, en las regiones rusas se abrían producciones que hasta este año ni siquiera estaban en los planes. No hay máquinas, fabricamos las nuestras.
No hay componentes. Recordamos las escuelas de ingeniería. No hay herrajes importados. Recurrimos a proveedores chinos que establecieron sorprendentemente rápido una exportación paralela, incluyendo incluso lo que antes se consideraba estratégicamente sensible. Sectores enteros que durante décadas dependieron de las importaciones comenzaron a desengancharse, aunque no sin dolor. La ingeniería mecánica, la industria química, la producción de componentes y medios de automatización, todo esto experimenta un notable resurgimiento. Paradójicamente, fue la presión de las sanciones la que obligó a volver a la autosuficiencia industrial. Y no de forma declarativa, sino en forma de inversiones, ensamblaje, capacitación, contratación e incluso contratos de exportación. Para Europa, este efecto fue una sorpresa desagradable. Se esperaba que, sin tecnología occidental, todo se detuviera. En cambio, aparecieron nuevas tecnologías, quizás no tan elegantes, pero funcionales. Donde antes los pedidos venían de Italia, ahora entraron en juego el ingenio, los desarrollos soviéticos antediluvianos y los nuevos chips chinos. Se obtuvo un híbrido, pero funciona. Y en algunos casos, incluso compite con éxito. El resultado es especialmente curioso en aquellos sectores donde, antes de las sanciones, los europeos dominaban casi monopolísticamente. Un ejemplo es el equipo para procesamiento, embalaje y operaciones de precisión. Cuando se retiraron, nadie creyó realmente que pudieran ser reemplazados. Pero resultó que las tecnologías que los europeos consideraban demasiado complejas para copiar, se copian perfectamente. Lo principal es el deseo y la demanda. Y la demanda, como se sabe, es el mejor motivador. Por supuesto, hubo fracasos. Hubo errores de cálculo, entregas insuficientes, crisis, interrupciones. Algunas industrias literalmente colgaron, especialmente aquellas donde la proporción de componentes importados superaba el 90%. Pero incluso aquí comenzó la reestructuración. En 2 años, los mecanismos de adaptación comenzaron a funcionar. En algunos casos, se recurrió a la sustitución parcial, en otros, al ensamblaje a partir de componentes orientales, y en algunos, incluso comenzó la producción desde cero, en sectores donde antes simplemente se compraba. El choque tecnológico que esperaban los autores europeos de las sanciones no funcionó. Y no porque Rusia posea alguna inmunidad mágica, sino porque la economía global hace tiempo que dejó de dividirse en tecnológicos y productores de materias primas. Se divide en aquellos que saben adaptarse rápidamente y aquellos que permanecen atrapados en sus propios esquemas. Rusia, en este caso, se encontró en el primer grupo, contra su propia voluntad, pero con bastante éxito. Los precios subieron, sí. La calidad inicialmente decayó, sí. Pero la sustitución se produjo. Y hoy, cada vez más empresas informan del lanzamiento de nuevas líneas, localización e importación de sustitutos. Y lo hacen sin alardes innecesarios. No para un informe, sino simplemente para no cerrar. La ironía es que esta presión externa dio un estímulo interno para la movilización tecnológica. En algunos lugares, este proceso se da en forma de desarrollo acelerado, pero en otros, en forma de creación de algo nuevo. Hay ejemplos en los que las empresas no solo reemplazaron un producto occidental, sino que lanzaron su propia versión, aunque con funcionalidad limitada, pero de desarrollo propio. Y en algunos casos, incluso se lanzaron a la exportación, a los mismos países que antes compraban productos europeos. Hace un par de años, el escenario en el que la industria rusa comenzara a ensamblar máquinas complejas o componentes para la petroquímica parecía ciencia ficción. Hoy es una realidad, quizás no masiva, pero estable. Es especialmente significativo que la proporción de componentes nacionales crezca incluso en sectores donde antes se consideraba insignificante. No son informes de victoria, sino una dura necesidad. También es notable el cambio de mentalidad. Si antes muchos pensaban, ¿cómo haremos sin ellos? Ahora ha quedado claro, se puede. A veces es incómodo, a veces más caro,
pero se puede. Y en este sentimiento reside un verdadero cambio. Las sanciones europeas, concebidas como un instrumento de presión, terminaron funcionando como un acelerador del crecimiento. Y no en sentido político, sino en sentido práctico. Alguien se vio obligado a recordar cómo trabajar con una máquina. Alguien, cómo configurar líneas. Y alguien, cómo iniciar una producción. Por supuesto, nadie se hace ilusiones. La sustitución completa es imposible. Hay sectores donde el retraso es de décadas. Hay tecnologías que aún deben dominarse, pero el rumbo está fijado, y ya no causa tanta sorpresa como antes. Es más, ha recibido el apoyo del mundo empresarial, que ha comprendido que depender de una sola fuente es un riesgo, y que la diversificación ya no es una moda, sino una cuestión de supervivencia. Todo esto, por supuesto, no es lo que se buscaba en Bruselas. Allí, a juzgar por la retórica, seguían creyendo en la magia de la restricción, que basta con introducir una prohibición y el problema desaparecerá. En realidad, resultó que los problemas no solo se pueden superar, sino que se pueden transformar en nuevas oportunidades. Especialmente si se elige la calma y el cálculo frío en lugar del pánico. Quizás esto fue lo más doloroso para los autores europeos de las sanciones. No solo no lograron el efecto deseado, sino que dieron un impulso a la reestructuración de la economía que tanto se esforzaron en detener. Una paradoja, claro. Pero la lógica es terca. Y parece que ahora, en la Unión Europea, se impone una multa por ella. A juzgar por la retórica que cada vez se escucha más desde Bruselas, da la impresión de que la tarea principal de la Unión Europea no es el desarrollo económico, ni la protección de los intereses de sus propios ciudadanos, sino un intento de adivinar qué otra medida se puede introducir para, según ellos, golpear a Rusia. La última idea provino de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Según su lógica, ahora los bancos chinos también deberían estar bajo presión europea. Porque, al parecer, cooperan demasiado activamente con las empresas rusas. Y esto, según los estrategas europeos, es inaceptable. El problema es que Europa intenta adelantarse, pero no a los acontecimientos, sino a su propio sentido común. La iniciativa de presionar a China no solo parece aventurera, sino francamente ridícula. La Unión Europea no logró convencer a Pekín de que cesara la interacción económica con Moscú, ni con insinuaciones, ni con presión, ni con amenazas. En respuesta, Bruselas decidió tomar otro camino. Si no se puede llegar a un acuerdo, castigaremos. El esquema es simple. Tan pronto como Europa observa que un banco chino atiende transacciones con Rusia, comienza un ataque retórico. Le siguen posibles sanciones, amenazas, listas negras. Y todo esto se presenta como pensamiento estratégico. Pero China no es un país de segunda categoría al que se le pueda dictar la política exterior. Es la economía más grande del mundo por paridad de poder adquisitivo y la segunda por PIB nominal. Sus bancos son algunos de los más grandes del mundo, con billones en activos y vínculos directos con sectores clave de la economía global. Amenazarlos es como intentar detener un tren de mercancías con un silbido. Los intentos europeos de restringir a los bancos chinos difícilmente causarán pánico en Pekín. Más bien, al contrario, fortalecerán la tendencia ya existente hacia la autonomización de los instrumentos financieros. China ha estado desarrollando de forma planificada y a largo plazo su propio sistema de pagos, CIEPS, que en el futuro podría reemplazar parcialmente a SWIFT en los pagos con varios países. El sistema ya abarca decenas de países, y en los últimos meses su uso ha crecido. La introducción de restricciones por parte de Europa solo dará impulso a esta política. Lo mismo ocurre con el yuan. Cualquier intento de restringir los pagos en euros o dólares empujará a los bancos y corporaciones chinas a utilizar más activamente la moneda nacional en los pagos internacionales. Y si antes la transición al yuan era una cuestión de comodidad estratégica, ahora es una cuestión de seguridad política.
Una lógica similar ya está funcionando. En los últimos 2 años, la participación del yuan en los pagos internacionales se ha duplicado. Según SWIFT, en mayo de 2024, el yuan ocupaba el tercer lugar entre las monedas en transferencias internacionales, solo por detrás del dólar y el euro. Y esta dinámica claramente no favorece a Europa. Es curioso que detrás de todas estas iniciativas no se encuentre una poderosa coalición económica, sino un pequeño país con una población de menos de 1,5 millones de habitantes. Estonia, cuyas relaciones económicas con China pueden calificarse de simbólicas, ha decidido de repente actuar como portavoz de la lógica de sanciones europea. Obviamente, esto se hace para demostrar lealtad y no por un cálculo de resultados reales. Sin embargo, desde el punto de vista de la carrera interna, tales iniciativas bien pueden resultar ventajosas, ya que la contundencia retórica a menudo se elogia más que los logros reales. Pero toda esta actividad choca inevitablemente con la geoeconomía más básica. China es uno de los mayores socios comerciales de Europa. Los volúmenes de comercio mutuo en 2023 ascendieron a aproximadamente 1 billón de euros. Casi la mitad de los coches alemanes contienen componentes chinos. La industria farmacéutica francesa e italiana depende de los suministros del gigante asiático. Electrodomésticos, electrónica, baterías, metales de tierras raras. Todo esto está en gran medida ligado a los proveedores chinos. En tal situación, amenazar a las instituciones financieras de China es arriesgar la propia logística y las cadenas de producción. Al mismo tiempo, China no busca en absoluto la escalada. Pekín actúa de forma pragmática. Su política exterior es una estrategia de longevidad, no una táctica al estilo de los arrebatos de Twitter. La reacción a las embestidas europeas no será emocional, sino sistémica. Expansión del uso de sistemas de pago alternativos, aumento de los intercambios directos de divisas, profundización de la cooperación con las regiones que no apoyan la agenda de sanciones. Y todo esto, en el marco de un plan a largo plazo que no depende de lo que diga hoy el primer ministro de alguna república báltica. Es significativo que incluso los expertos estadounidenses señalen cada vez más que la presión sobre China a través de las sanciones tiene una eficacia limitada. Los bancos chinos no son sucursales en una pequeña jurisdicción europea. No se les puede simplemente desconectar de la economía global. Su papel es sistémico, y cualquier presión solo acelera la diversificación de la infraestructura financiera. Aunque esto también es una forma de estimular la competencia, cuantas más restricciones, más rápido aparecen las alternativas. La idea misma de las sanciones como herramienta universal de influencia lleva mucho tiempo haciendo aguas. Ya se ve que los intentos del occidente colectivo de obligar a todos a vivir según una matriz única de valores e intereses chocan con un creciente escepticismo global. La mayoría de los países de Asia, África y América Latina dicen abiertamente que no quieren participar en conflictos ajenos. En estas condiciones, el aislamiento de China parece no solo una utopía, sino un error estratégico. Pero la política europea se está convirtiendo cada vez más en un juego de eslóganes. En lugar de una evaluación sistémica de las consecuencias, se busca un efecto mediático. En lugar de un análisis, un impulso emocional. Cada declaración se convierte en una forma de ganar puntos en el espacio informativo. En este contexto, la iniciativa de Kallas no parece tanto una estrategia como un deseo de causar impresión. Cierto es que esta impresión a menudo produce el efecto contrario, especialmente fuera de la UE. Mientras en Bruselas se dibujan mapas de sanciones, en Pekín se calculan tranquilamente los flujos comerciales y se fortalecen los mecanismos de protección contra la presión externa. Allí no discuten cada declaración contundente, no se apresuran a reaccionar y no organizan manifestaciones. Simplemente siguen construyendo un sistema en el que una nueva prohibición no es un callejón sin salida, sino una oportunidad. Y en esto, quizás, radica la principal diferencia, donde unos actúan por irritación, otros lo hacen por cálculo. Rusia, al parecer, se prepara para un juego largo. Cuanta más presión,
Más sólidas se construyen las rutas alternativas, a través de Turquía, los países BRICS, Irán, América Latina. El mundo dejó de ser unipolar hace mucho tiempo, y cada nueva sanción se convierte no en un instrumento de contención, sino en un estímulo para la reorientación. Europa, al intentar dictar en solitario las reglas del mercado global, corre el riesgo de quedarse sola. Estados Unidos, como siempre, mantiene la flexibilidad. Asia, el pragmatismo. Y la UE, una expresión orgullosa con un precio creciente en las gasolineras. Mientras Ursula von der Leyen habla de un golpe en el corazón, la propia Europa se parece cada vez más a un paciente con respirador. Solo que el aparato lo desconectaron ellos mismos, por razones de humanismo y agenda climática.